Ahora llegamos a la última de las 7 visiones vistas por Juan en el cielo, lo cual es el tema de Apocalipsis capítulo 19 y cubre los versos 1 al 16. En este pasaje tenemos las voces que por última vez se oyen hablar en el cielo y las declaraciones y las acciones celestiales que nos conducen y nos explican y nos introducen los juicios finales. Y todo el cielo parece conmoverse ante este primer anuncio y la apertura de estos juicios, que terminarán con la expulsión del usurpador, es decir, de Satanás, expulsado de la tierra. Algo interesante de notar es que solamente en la primera y en la última de estas visiones en el cielo tenemos las voces y las declaraciones de los 4 Zoa, es decir, de los 4 vivientes. En el primer anuncio, que se encuentra en el capítulo 5, verso 6, estos 4 vivientes alaban a Dios porque por fin ha llegado el tiempo de intervenir en los asuntos del mundo y de poner un fin a su gran controversia, y no solo del mundo, sino también con Satanás. Y la segunda vez que se oye hablar a estos 4 Zoa se encuentra aquí, en el capítulo 19, cuando esa gran controversia habrá finalmente cerrado. En todas las otras visiones en el cielo, estos 4 Zoa están en silencio. Eso nos muestra que nos estamos acercando al final y nos prepara para las acciones finales que cubrirán la segunda parte del capítulo 19, eso es, en los versos 11 al 16. Sin más introducción, abran sus propias Biblias y en cualquier versión que tengan, lean con nosotros Apocalipsis capítulo 19. El verso 1 dice: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Esto nos asegura y nos muestra que la visión es vista por la séptima y última vez en el cielo. Y continúa diciendo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Como ya sabemos por las enseñanzas anteriores, que la gran ramera es la ciudad de Babilonia y el babilonismo. Ahora, en el capítulo 18, verso 20, Babilonia había sido destruida y se anunció el mandato diciendo: Alégrate sobre ella, cielo. Ahora aquí, en el capítulo 19, verso 1, tenemos la obediencia a ese mandato y todo el cielo se alegra. En el capítulo 18, los habitantes de Babilonia habían gritado: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad! Y sus mercaderes gemían y lamentaban porque su mercado había desaparecido. En el capítulo 19, todo el cielo se alegra porque ha llegado la salvación y gritan: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Debemos de notar que aquí es la primera vez que aparece la palabra aleluya en todo el libro del Nuevo Testamento. Es una palabra hebrea y es compuesta de 2 partes: aleluya, que significa alaben o adoren todos a Yah. Yah es el modo corto para decir Yahvé. Ahora bien, la primera vez que aparece la palabra aleluya en el Antiguo Testamento, esta vez en el Antiguo Testamento, corresponde, y en una manera muy notable, con la manera en que aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. Comparemos
las semejanzas y notemos la ocasión por la que claman aleluya. En el Antiguo Testamento, la palabra aleluya primero aparece en el Salmo 104, verso 35. Ahora, noten la ocasión. Dice, sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Yahvé. Aleluya. ¿Notaron la ocasión? Igual aquí, en Apocalipsis capítulo 19, verso 1. La declaración comienza y termina con la palabra aleluya. Y ya es alabado por una razón similar, porque por fin ha llegado la salvación y la gloria y el poder de Dios manifestados en los juicios del capítulo 18 y 19, cuando el pecador será consumido de la tierra y los impíos dejarán de existir, y cuando el pueblo de Dios será vengado. Hoy en día, la iglesia dice, aleluya, aleluya, prácticamente para todo, y se ha convertido en un improperio común, por no decir que se ha vuelto casi sin sentido. Se ha vuelto casi igual, como cuando decimos, oye, oye, oye las palabras de los simples mortales, pero noten lo siguiente. Aquí en la Biblia, la palabra aleluya está relacionada con los juicios más terribles de Dios sobre sus enemigos y los de su pueblo. Y el grito de alabanza, el grito de aleluya, es porque ha habido una completa venganza. El verso 3 dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El pasaje de estos primeros 3 versos es una referencia al cántico profético de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 43, que dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y en Apocalipsis capítulo 6, verso 10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el capítulo 19, los cánticos y alabanzas y alegrías son pronunciadas porque, al fin, este clamor ha sido respondido y sus juicios y venganza han llegado. Continuemos en Apocalipsis capítulo 19, el verso 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Aquí aparecen de nuevo los 24 ancianos. Estos ancianos no son la iglesia, ni son hombres, ni son redimidos, aunque hablen de la redención. Todo esto ya lo examinamos en el capítulo 5, versos 9 y 10. Les sugiero a que escuchen esa enseñanza si no lo han hecho. El verso 5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Esta primera parte viene del Salmo 134, verso 1. Luego dice, y los que le temáis, así pequeños como grandes. Esta segunda parte viene del Salmo 115, verso 13. Entonces, aquí tenemos 2 referencias distintas de los salmos que muestran que la interpretación de estas palabras deben ser en conexión con el pueblo de Dios en la tierra.
¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Porque este es el pueblo y el tiempo al que se refieren esos salmos. Ahora, los juicios de Dios siguen siendo el motivo de la alabanza. Y aquí no se nos dice de quién procede esta voz del trono, pero podemos saber que procede del lugar de autoridad. Continuemos, los versos 6 y 7 dicen, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Hablemos aquí un poco de las bodas del Cordero y de la esposa que se ha preparado. Ahora bien, permítanme mencionar que nunca podremos tener un entendimiento claro de esta declaración celestial si seguimos introduciendo aquí a la iglesia de las epístolas del apóstol Pablo, es decir, la iglesia del gran misterio que solo se encuentra en las epístolas de los Efesios y los Colosenses. Bien, había pensado que no era necesario hacer este comentario, teniendo en cuenta las tantas y tantas referencias al pueblo de Israel o al remanente elegido de Israel en el Antiguo Testamento. Y esas referencias del Antiguo Testamento no consideran, no hablan de la iglesia del misterio, lo cual es el tema de una revelación posterior declarada al apóstol Pablo. Ahora, escuchen esto y anótenlo. En cuanto a la relación de Dios con Israel, estas bodas que se mencionan aquí en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, es el reemprender o el recomienzo de una relación anterior, porque las escrituras del Antiguo Testamento hablan del matrimonio entre el Señor y su pueblo una y otra vez. Ahora, en cuanto a la iglesia, y lean por ustedes mismos en Efesios capítulo 3, verso 9, en cuanto a la iglesia del misterio, las escrituras del Nuevo Testamento afirman, y con la mayor claridad posible, que esta iglesia era un misterio que estaba escondido en Dios. Noten que no dice que estaba escondido en las escrituras del Antiguo Testamento, sino escondido en Dios mismo, por lo cual es imposible que se pueda hablar de la iglesia del misterio en el Antiguo Testamento, o que fuera revelado el misterio de esta iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora les pregunto, ¿acaso los judíos más piadosos pensaban en la iglesia cuando leían el profeta Isaías, capítulo 54, versos 5 al 8, que dicen, por lo cual tu Señor así te hará? Yahvé de los ejércitos es su nombre. Y el Santo, noten esto, y el Santo de Israel, el Santo de Israel es tu Redentor. Será llamado el Dios de toda la tierra. Verso 6. Porque Yahvé te ha llamado. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Porque Yahvé te ha llamado como a mujer abandonada y afligida de espíritu, y como, noten esto, y como a esposa de la juventud que es repudiada,
dice tu Dios. Verso 7. En un momento de ira te dejé, pero te recogeré con gran misericordia. El cumplimiento de esta profecía lo estamos viendo en los últimos capítulos del libro del Apocalipsis. Verso 8. Con gran indignación escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te he amado, declara Yahvé tu Redentor. ¿O acaso los judíos piadosos entendían que el profeta Isaías hablaba de la iglesia en el capítulo 62, versos 4 y 5, donde dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra? ¿Notaron eso? No dice ni tu iglesia, sino ni tu tierra. Léanlo en sus propias versiones. Ni tu tierra se dirá más desolada, refiriéndose a la tierra prometida, sino que serás llamada Jepsibá, esto es, mi deleite está en ella, y tu tierra, Betula, esto es, desposada, porque el deseo de Yahvé estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohei tuyo, el Dios tuyo. ¿Notaron eso? La última parte de este verso está tan claro que no necesita explicación. ¿Y qué entendían los judíos cuando leían el profeta Oseas, capítulo 2, verso 16, que dice, en aquel tiempo? ¿En cuál tiempo? En los tiempos del Apocalipsis. Dice Yahvé, me llamarás Ishi. Ishi significa mi marido, mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Y cuando leían el profeta Jeremías, capítulo 3, verso 14, que dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy vuestro, ¿qué? Vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré, ¿en dónde? ¿En la iglesia? No, en Sión. La misma boda y la esposa de Apocalipsis capítulo 19 se refieren en Isaías capítulo 4 verso 5, cuando Yahvé haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión. Se añade al final del verso 5 diciendo, porque sobre todo esplendor habrá un dosel, el dosel matrimonial o nupcial, mencionado en otros lugares como en el Salmo 19, verso 5, y en el profeta Joel, capítulo 2, verso 16. Jupá es el dosel nupcial, bajo el cual se celebran las ceremonias nupciales judías, aún hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué hemos de detener con injusticia y suprimir todas estas referencias interpretándolas de un modo en que los lectores originales nunca las hubieran podido entender? Pero permítanme señalar que en la palabra de Dios hay distintos llamados y distintas herencias, y debemos dividir correctamente estos llamados. De otra manera, solo tendremos confusión de las escrituras. Por ejemplo, ¿cómo se puede decir de la iglesia del misterio que su esposa se ha preparado, cuando en primer lugar en Efesios capítulo 1 versos 22 y 23 se nos dice que la iglesia es su cuerpo? Dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, es decir, del Cristo, que todo lo llena en todo. La iglesia
es el cuerpo del Cristo y Él es la cabeza. La iglesia es un varón perfecto, se nos dice en Efesios capítulo 4, verso 13. No es una esposa. La iglesia no es una esposa. Y en segundo lugar, ¿cómo es que se ha preparado? Si como miembros del cuerpo del Cristo se nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 12, ya fuimos hechos aptos. Dios mismo nos hizo aptos. Nosotros no nos podemos hacer aptos a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos preparar por nosotros mismos. No, esto es algo que el Padre, Dios Padre, ha hecho por nosotros. Él nos ha hecho aptos. Y nos ha hecho aptos y nos ha preparado para participar de la herencia de los santos. Incluso en Colosenses capítulo 2, verso 10, ahora estamos completos en Él, lo que significa que no hay necesidad de añadir nada a nuestra salvación, porque en Colosenses 1:28, Él nos ha hecho perfectos en el Cristo. Y en Efesios capítulo 1, verso 6, Él mismo nos hizo aceptos en el amado, eso es, en el Cristo. Entonces, como pueden ver, no podemos estar más preparados de lo que Él mismo nos ha hecho. Este lenguaje de Apocalipsis capítulo 19, verso 7, es completamente ajeno al estado perfecto, la posición perfecta de la iglesia del misterio, la que está ahora en gracia, la que está en el favor de Dios, un favor inmerecido. Continuemos en Apocalipsis capítulo 19, el verso 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estas acciones justas denotan los premios justos. Y se dice aquí que se le ha concedido, y lo que se le dio fue dado a modo de recompensas, o mejor dicho, como premios. El mismo ángel continúa describiendo no solo el atavío de la esposa, sino la bienaventuranza de los que son llamados a las bodas. ¿Notaron eso? A los que son llamados. Recuerden que hay diferentes llamados en la palabra de Dios. Unos son la esposa, otros son los llamados a celebrar la boda. Son distintos llamados. El verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí no solo está la esposa, sino también vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas, como se nos dice en el Salmo 45, verso 14. Y también estarán los invitados, los que son llamados a las cenas de la boda. Y como una estrella es diferente de otra en gloria, de la misma manera, la gloria del pueblo y la gloria de la iglesia y la gloria de los distintos llamados difieren en rangos y en órdenes y en grados y en herencias, pero todos en gloria, todos gloriosos, y en las muchas mansiones en la casa del Padre. Continuemos en Apocalipsis capítulo 19, el verso 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo,
mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí Juan iba a rendir adoración divina al ángel, lo cual por supuesto fue prohibido de inmediato, como también en el capítulo 22, verso 8. Lo que dice el ángel es, yo soy consiervo tuyo, y por eso no puedo recibir adoración, que solo se debe dar a Dios. Tanto el ángel como Juan son enviados a la misma obra, y son testigos de la misma verdad. Los dos eran consiervos de los hermanos. El ángel explicaba y Juan escribía para que los hermanos conocieran estas palabras verdaderas de Dios. Ahora, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Él es la suma, Él es la sustancia, Él mismo es el profeta. Él dio su testimonio profético acerca de todas estas cosas cuando estaba en la tierra. Las dijo en las parábolas del reino y en la parábola de la cena de la boda y en el último gran discurso profético acerca de la gran tribulación. Y ahora le ha sido dado para mostrar a sus siervos las cosas que aún han de suceder. Continuaremos con la segunda parte de este capítulo en el siguiente video. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Y si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.